Ok, Mateo, capítulo 21, 20 dice: viendo esto, los discípulos decían, ¿cómo? Maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudases, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, creemos en un Dios que mueve montañas, que seca higuera, que quita los problemas. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Y a ti acudimos a esta mañana para, Señor, rogar por nuestra necesidad. Y donde está usted acá en las redes sociales en este momento, ponga delante de Dios la montaña que usted quiere ver que se derrumba, la higuera que usted quiere ver que se seque, el milagro que necesita de parte del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta, Señor. Quitamos de nuestro corazón lo que no es tuyo y declaramos fe, la fe tuya en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos una fe que nos lleve a mover nuestras montañas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas situaciones vivimos. Alguien dijo que si podemos solucionar los problemas, a la final no es un problema, ¿cierto? El recibo de luz no es un problema si se puede pagar. Si estamos enfermos y nos tomamos un par de pastillas y nos sanamos con eso, pues no es un problema. Pero realmente un problema es un problema cuando no podemos hacer nada para solucionarlo. Y no solo cuando no podemos, cuando otros que nos quisieran ayudar ni siquiera pueden hacerlo. Y quizás usted está viviendo un problema. Está viviendo una situación en su vida que no la puede solucionar por sus fuerzas, que le está ganando. Quizás una situación física, de enfermedad, quizás una situación sentimental, quizás una situación espiritual, una situación económica, que usted quisiera que eso se quitare, se corriese, pero no puede. Pero el Señor nos está pidiendo esta mañana fe, que hagamos algo, que le creamos. Amén. Cuando pastoreamos en Andalucía, un hermano tenía una empresa y fabricaba quesos muy deliciosos, exquisitos esos quesos. Y un día ese hermano nos llamó y nos dijo: pastores, queremos regalarle la leche un día a la semana, no me acuerdo qué día, creo que era el martes. Y él tenía la costumbre que cada día a la semana le regalaba la leche a un pastor de la ciudad. Entonces nosotros nos tocaba el martes, pero un martes que fui, creo que era el martes que fui, él me contó la historia. Yo le dije: hermano, ¿y cuál es la historia de su vida? Porque él no se congregaba en mi iglesia, iba a otra iglesia. Y él me contó: mire, pastor, yo era adicto a los juegos, a apostar. Y me puse a apostar y empecé a endeudarme por apostar y quedé con una deuda de 300 millones de pesos. Ahora, una deuda de 300 millones de pesos hoy es alta, ¿cierto? Pero el testimonio de él es de hace como 20 años atrás. 18, 20 años atrás, no me acuerdo bien. O sea, está hablando de 300 millones de pesos de hoy, que es harto, pero de hace años atrás era muchísimo más. Y resulta que él tenía un trabajo donde se ganaba un mínimo. Entonces él fue demandado y todo, le tocó ir a presentarse. Y todo esto le dijeron a la juez: usted no le alcanza la vida para pagar, no le alcanza.
poniéndose a pagar. Usted mientras paga los intereses no le va a alcanzar la vida para pagar. Las cuentas no dan. Y ese hombre se le presentó esa montaña. Pero él respondió algo desde su fe. Porque cuando ya le llegó la demanda, él se había convertido a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando no tenía a Cristo cometió estos errores. Y conoce al Señor en este proceso de dolor, de situación difícil, y llega a Cristo. Y entonces él dice en fe: el Señor me va a ayudar a pagar la deuda. Y este hermano empieza a trabajar, hace unos movimientos, Dios empieza a indicarle qué hacer. En total termina pagando una deuda de 300 millones de pesos, y le llevó el recibo de pago a la juez y dijo: ¿vio? En el Señor Jesús sí podía pagar la deuda. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora, los testimonios nos recuerdan que tenemos un Dios vivo. La diferencia de la religión al evangelio es que en el evangelio tenemos un Dios vivo. La religión tiene un Dios muerto que él mismo se inventó. Pero algo real, verdadero del cristianismo es que nuestro Cristo resucitó. Amén. Y el Señor que hizo en el pasado milagros, que ayudó a este hermano con su deuda, me puede ayudar a mí a vencer una situación imposible. A que corra, a que mueva una montaña, a que pase a otro nivel, a otra situación en mi vida a causa de la fe. Amén. Gloria al Señor. Los discípulos estaban maravillados de que Jesús pasó y maldijo una higuera, y esa higuera se secó. Y ellos cuando vieron, ¡wow! ¿Cómo lo hizo? Y el Señor le dice: no, si ustedes tuviesen fe y no dudasen, no solo pudieran hacer eso mismo, sino que pudiesen decir a un monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. O sea, Jesús le está diciendo: esto no es exclusivo de una sola persona. Esto es para aquellos que tienen fe y no dudan. ¿Cuántos hay de esos en esta mañana? Oh, santo es el Señor. Y quiero empezar hablando de una primera fe. Voy a hablar de la fe débil. Fe débil. Todo ser humano tiene fe. ¿Sí o no? Si usted se vino en un transporte público, en un taxi, en un Uber, en un Didi, usted tenía fe que ese chofer no estaba amanecido de estar tomando, que sabía manejar bien, ¿cierto? Usted tenía fe de eso. Cuando usted se toma una pastilla, tiene fe del fabricante, del médico. ¿Tiene cierta fe? Todos tenemos una fe natural. Confiamos en cosas sin saber bien el origen. ¿Sí o no? Confiamos. Cuando usted va a un restaurante y se come algo, tiene fe que eso está sano y que no le va a hacer daño. Todos tenemos una cierta confianza. De cierta medida los seres humanos estamos pensando que las cosas van a estar mejor, sea creyente o no sea creyente, porque Dios creó al hombre y puso una fe natural en el hombre. Pero esa fe natural solo opera en lo natural. Sí, esa fe natural me dice que 1 más 1 es 2, y si tengo 1 tengo que buscar 2, el otro 1 para poder llegar a tener 2. ¿Cierto? Así es nuestra fe natural. Y Jesús dice acá que hay una problemática, porque dice: si tienes fe y no dudas. Y nos presenta un problema en el ser humano, y es la duda. La duda. ¿Qué es la duda? Una de las definiciones de duda es falta de determinación.
Falta de determinación. Cuando usted quiere hacer algo y duda, no se determina a hacerlo, ¿cierto? Voy a ir a comprar estos zapatos, pero como que no los compro. ¿Y qué termina haciendo con la duda? No hace la acción, ¿cierto? Detiene la acción porque tiene duda. Así que el que duda no es determinado. Al no ser determinado, ¿qué sucede? No obtiene resultados. ¿Cuántas cosas no han pasado buenas en nuestra vida porque dudamos? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no hemos tenido porque dudamos? No nos lanzamos en el momento en que debimos habernos lanzado. No dimos el paso de fe en el momento que debimos haber dado el paso de fe. La duda es como el freno en un auto, el freno de mano. Por más potencial que tenga el carro, si no quitamos el freno, el auto no va a arrancar. ¿Sí? Por más convicciones, por más teología, por más Biblia que usted sepa, por más años que lleve en la iglesia, por más experiencias del pasado que haya vivido con Dios, si usted tiene duda en este momento, no va a arrancar, no va a emprender. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Jesús dice, si no tienes duda, porque si tienes duda, tu fe es débil, tu fe no te alcanza, tu fe no es suficiente. Y en esa fe natural funciona nuestra mente de una manera lógica. Una manera lógica. Entonces decimos, yo gano tanto, no me alcanzaría para proyectarme a comprar esto. No me alcanzaría para pagar esta deuda. Yo no tengo tanto capacidad, no podría hacer esto. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, sueñan escribir un libro, pero dicen, no, mi capacidad intelectual no me alcanza? ¿Pero está soñando escribir un libro? ¿Sí o no? Entonces si uno se le pone a echarle cabeza, al asunto no alcanza. Ahora, ¿la fe tiene lógica? Sí, la fe tiene lógica, pero la lógica de la fe, digamos que hasta acá es lo natural. La lógica de la fe pasa a lo natural y está sobre lo natural. ¿Sí o no? La lógica es que si un dedo se corta, ¿puede volver a crecer? No. Uno de los pasajes de esta semana que estuve leyendo que me conmovió es cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y todavía para la ciencia es imposible sanar a un ciego de nacimiento. Es decir, le faltó algo en sus ojos. Algo no se formó en sus ojos, por lo cual no puede ver. Y era un ciego de nacimiento. Y Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Y cómo lo sana? Saca saliva, revuelve en el barro, ¿cierto? En la tierra lo vuelve barro y se lo pone en los ojos y le dice, ve al pozo de Siloé y lávate. Y él se lava y recibe la vista. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Algunos dicen, no, eso fue una locura del Señor. No, el Señor estaba haciendo algo importante. Yo soy creador. Es decir, como Dios creó al hombre del polvo de la tierra, yo te creo ojos nuevos. Tremendo. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Y en ese Jesús es el que yo creo. Yo no sé si usted también cree en él. Amén. Gloria al Señor. Yo creo en un Jesús que está sobre la lógica y sobre el límite lógico y puede hacer aquello que la lógica no alcanza, que la física no alcanza, que la naturaleza no alcanza. Wow. O no está
¿O a usted le parece muy lógico que alguien pase por una higuera y le diga séquese y se seca? No es lógico. ¿O le parece muy lógico que alguien ore por una montaña que se caiga y se caiga? No es lógico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero también nos habla de tener una fe en Dios o la fe de Dios. O sea, no solo tener tu fe natural, la que ya tienes, sino tener ahora la fe que tiene Dios. Wow, tener la fe que tiene Dios. Esa fe es hacer las cosas como Dios las hace en el momento que Dios nos dice. A veces tenemos una fe que no es fe de Dios. Unas mujeres iban para un evento cristiano y tenían que pasar un río. Esto pasó en Corea. Tenían que pasar un río y el río se inundó y tumbó el puente. Y cuando llegaron a la orilla, una de las mujeres se acordó que Pedro había caminado sobre el agua. Ella dijo, no, pues caminemos sobre el agua y lleguemos al evento. Y caminaron sobre el agua y se ahogaron. Se ahogaron. Y se volvió noticia nacional en Corea. Y al otro día entrevistaron al pastor, ¿por qué se ahogaron? Y el pastor le dijo algo muy exacto. El Señor le dijo a Pedro que caminara sobre el agua. Y él pudo caminar. Pero el Señor no le dijo a estas mujeres que caminaran sobre el agua. ¿Qué le estoy diciendo esto? Que la fe de Dios se basa en lo que Dios nos dice y en los principios bíblicos. Porque nuestra fe débil hace que nos inventemos cosas diciendo que es de Dios. Una mujer me dijo que Dios le dijo que se iba a casar con el copastor de la iglesia donde yo me congregaba en Bucaramanga. Estaba soltero el copastor, me dijo, Dios me dijo que me voy a casar con él. Yo dije, wow. Pero como a los 8 meses el pastor se estaba casando con otra. Al parecer que Dios se le olvidó decirle a él lo mismo. A veces nos inventamos en nuestra fe débil cosas que Dios nunca realmente nos dijo. Y nos vamos a nuestro segundo punto, fe divina. La primera era fe, la segunda, fe divina. Y aquí viene el punto entonces de la fe divina. Recuerda que la fe divina está manifestada en 2 cosas. 1 es un don, 2 es un fruto. ¿Sí? La fe divina tiene que ver con un don y con un fruto. ¿Sí? Al ser un don es un regalo de Dios. Gálatas 5:22 nos habla de los dones del Espíritu, y dentro de los dones del Espíritu, o el don del Espíritu, porque es uno, está en ese paquete del don del Espíritu, está la fe. ¿Sí? Entonces una de las cosas que hace el Espíritu Santo viviendo en ustedes es darle fe de Dios. Amén. Fe de Dios. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, lo más posible es que usted tiene algo de fe de Dios. ¿Me hago entender? El problema es que a veces no somos tan espirituales y al ser carnales, esa fe de Dios mengua y crece la duda. ¿Me hago entender? Y la duda se mezcla con esa fe de Dios y a veces nos gana. ¿Qué es lo contrario a la fe? Temor. ¿Sabe qué es el temor? Es fe en el diablo. Bueno, ese es mi concepto. Porque cuando uno no le cree a Dios y teme, ¿a quién le está creyendo? Al diablo. Entonces yo pienso así, digo, pues el temor es fe en el diablo. Pero la fe también es un fruto. Eso dice 1 Corintios 12,
9, que la fe es un fruto o parte del fruto, perdón, es un don, ¿cierto? Sí, un don aquí. Gálatas, fruto, Corintios, don. Entonces, Dios nos regala el don de la fe, pero el fruto, ¿cómo se da fruto? Alimentando. Si usted tiene una mata de café, por ejemplo, y ella da fruto, pero ¿qué necesita para dar fruto? Abonarse, sol, ¿cierto? Entonces resulta que usted puede tener la fe de Dios, pero necesita abonar la fe de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo se abona? ¿Cómo se alimenta esa fe? Esa fe se alimenta por la oración. Si en el versículo que leímos, versículo base, Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres, ¿en qué? O sea, si nota que la fe que está hablando Jesús en el versículo anterior nos muestra en el versículo 22 de cómo se alimenta esa fe en oración. Así que la fe de Dios, que es un don y es un fruto, crece en las personas que tienen una disciplina de oración. ¿Me está haciendo entender? Que le están dando un espacio espiritual para que esa fe, esa semilla de fe que hay en usted de parte de Dios, que Dios puso por el Espíritu Santo, crezca. Tremendo. Hay uno de los testimonios de Gigi Ávila que tiene muchísimos, o tuvo muchísimos porque ya murió. Es que una hija, creo que fue la hija, se le cortó. Y él dijo, no la llevo al médico. Así que Gigi Ávila decía, yo no voy al médico. Pero tenía fe y oró por ella hasta que se sanó. ¿Cuánto oró? Creo que fueron, mal no me equivoco, 17 horas. Pero dice que cuando él terminó de orar, estaba cicatrizada. Se le cerró la herida y estaba cicatrizada. ¿Qué hizo él en esas 17 horas? Cultivó la fe para creerle a Dios. No era que Dios necesitaba 17 horas para sanarle. Él creó el vínculo para que Dios operara. Así que un requisito para alimentar, mantener, fortalecer, hacer crecer la fe de Dios en nosotros es ser personas de oración. Amén. Pero los discípulos sabían que era orar, claro. El mismo Mateo en el capítulo 6 muestra cómo Jesús les enseñó a orar. ¿Sí o no? Cuando usted lee a Jesús y la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, Jesús les enseña cómo orar. ¿Y cuál era el centro de la oración en el capítulo 6? Hágase tu voluntad. Por eso cuando dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis, tiene que ver que cuando yo oro, empiezo a orar no a imponerle mi voluntad a Dios, sino a medida que yo entro en oración, empiezo a comprender la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, me empieza a agradar. ¿Cierto? Y digo, ¿verdad? ¿Yo por qué quería montar este negocio si este está mejor? ¿Yo por qué me quería meter con este tan feo si este está más bonito? ¿Empiezo a entender? La voluntad de Dios. ¿Cierto? Estos días nos sentamos con mi esposo a hablar de las posibles candidatos que tuvimos antes de casarnos. Y ella me contó de uno, yo le conté de otros. Dijimos, ¿de qué nos guardó? El Señor. ¿Vale la pena esperar en la voluntad de Dios? Amén. Vale la pena esperar. Gloria al Señor. Ustedes se ríen, oiga. Yo creo que ustedes muchos se sienten a hablar de eso y ponen a pelear. Entonces esa fe se alimenta en oración. En otra parte, creo que es en Primera de Juan, dice que todo lo que pidieres según la voluntad de Dios, Él lo hará. Entonces lo que está diciendo no es simplemente que yo voy a la oración, estoy en un problema, le digo, Señor, haz esto. Y Dios, bueno, sí Señor, yo lo voy a hacer, le va a decir el Señor a usted. ¿Sí? Como está, ay sí, yo ya te lo hago, espérate. ¿Sí? No, nótese que no está hablando simplemente que hizo una oracioncita y ya pasó todo. Está diciendo que es una persona que ora, entiende la voluntad de Dios,
se alinea con ella y ve cómo Dios opera porque ha alimentado su fe para ver la voluntad de Dios. ¿No es un poquito distinto? ¡Wow! Esa voluntad de Dios se tiene que confirmar. La fe de Dios crece al escuchar a Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios. Y la palabra allí es rema. La fe viene por el oír, y el oír el rema de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Hay dos palabras griegas para hablar de palabra. Una es logos y otra es rema. Y logos es toda la palabra escrita. ¿Sí? Es un logos, está ahí. Pero el rema es una palabra escrita que se vuelve para mí. ¿Me estoy haciendo entender? Es algo que de un principio bíblico, de un texto bíblico, yo lo leo y digo, wow, este texto Dios me está hablando. No sé si a usted alguna vez le ha pasado. Entonces, un rema viene cuando yo intimo con Dios, pero también intimo con Dios y su palabra, con su voz. Y es el momento donde Dios me habla y me ayuda a que no esté inventando la voz de Dios, sino que confirmo la voz de Dios en los principios. Ahora, la voz del Dios que te habla no puede ser diferente a la voz del Dios de la Biblia. Porque si no, eso es un cuento chino. ¿Me está haciendo entender? Entonces, si yo digo, Dios me habló esto, pero no es un principio bíblico, no te habló Dios, te habló un demonio. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuidado, porque quizás Dios no te habló, te habló tu carne. Hiciste una herejía con un pedacito de un texto bíblico, te habló un demonio. Una tía mía me dijo, Dios me dijo que dijera esto al gobierno y el gobierno me iba a dar una plata. Yo fui y dije eso, que era una mentira, y el gobierno me dio la plata. Gloria a Dios. Le dije, no tía, un momento. Ese Dios que usted le habló no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que no mentamos. Y aunque a usted le haya funcionado el chicharrón ese que hizo, la mezcla esa que hice, eso no es de Dios. Así haya sacado plata de eso, eso no es de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hace años estaba leyendo Levítico. Estaba en el capítulo 21 de Levítico. Leyes para los ministros o para los sacerdotes. Y estaba leyendo todas las leyes allí. Me parecía muy bonita. Pero cuando llegué al versículo 13, 14 y 15, Dios me habló. Voy a leerse. Trece, 14, 21, Levítico 21, 13, 14. Dice: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y aunque en el Nuevo Testamento el ministro puede casarse con una mujer viuda, no virgen, en el Antiguo Testamento era una ley. Cuando Dios me habló, entendí que era una promesa para mi vida. Y yo estaba medio tragado de una muchacha. Y cuando leí el texto dije,
pero esta no cumple. ¿Me está haciendo entender? Entonces hubo una bendición de Dios porque hubo una promesa. Te voy a dar una mujer virgen, me prometió Dios con ese texto. Pero hubo una crisis porque la que me gustaba no cumplía. Wow. Eso es lo de la voluntad de Dios que le estoy hablando. Porque lo que a veces querer lo de Dios requiere morir a lo mío. ¿Me está haciendo entender? La fe de Dios o la fe en lo que Dios tiene para mí requiere morir lo que yo quiero para mí. Para darle espacio a lo que Dios quiere para mí. Entonces entro en esa crisis, pero entré en la promesa y estuve feliz. Dije, Señor, me vas a dar. Tuve que confirmarlo. Oré y Dios me habló. Dios me habló a mi corazón. La fe tiene un potencial muy fuerte para hablarnos y para crear. ¿Por qué Dios no puede mentir? ¿Se ha pensado alguna vez eso? Recuerda que Dios es omnipotente. Lo único que no puede hacer Dios es cosas que lo contradigan a sí mismo, a sus principios. Entonces, ¿por qué Dios no puede mentir? Uno se contradiría a sí mismo porque Él es verdad. Y al ser verdad no puede mentir. Pero otro, si Dios dice algo que no existe, ¿qué pasa? Se crea porque Dios es creador. No sé si usted me está copiando. Entonces, si Dios te dice algo y no existe, Él lo va a hacer. Tremendo esto, hermanos. Dios es imposible que mienta. Por eso la seguridad no es si Dios lo va a hacer o no va a hacer, sino que lo que yo creo que Dios dijo, si sea que Dios lo dijo. ¿Ok? Así que es bueno desechar toda esa basura, perdónenme la expresión, de ideas locas que tenemos en la cabeza y empezar a creerle al Señor. Y si usted alcanza esta fe, hermano, ya tiene la fe, ¿qué pasa? Hasta acá no hemos movido la montaña, ¿o sí? No. ¿Tenemos la fe para mover la montaña? ¿Sí? Tenemos, dame el punto de apoyo y te moveré el mundo, ¿se acuerda? ¿Has dicho? Pues ya le estoy dando el punto de apoyo, pero todavía no se ha movido la montaña. ¿Y cuál es el punto de apoyo para mover la montaña? La fe de Dios. ¿Ok? La fe de Dios. Ahora pasemos a mover la montaña. Tercer punto, fe dinámica. Primera fe, débil. Segunda fe, divina. Y tercera, dinámica. Débil, divina, dinámica. Recuérdela, débil, divina, dinámica. Entonces, ya teniendo la fe divina, hacemos que nuestra fe se vuelva dinámica. Dinámica. Jesús va caminando y se encuentra una higuera, ¿sí? Y la maldice. Y uno dice, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Por qué no dejó quieta ese arbolito, no? ¿Para qué se metió con la matica? ¿Sí? Hay que entender varias cosas. El texto dice que echó hojas, pero no echó fruto. Entonces entendamos algo. La higuera, los que saben del campo, alguno que sabe aquí del campo, sabe que antes de echar el fruto, algunos árboles frutales echan flor. La higuera no echaba flor, echaba un fruto que no era exactamente el higo, pero que era dulce, pequeño, ¿cierto? En hebreo se llama fajé. Fajé se llama ese fruto en hebreo. Y cuando las hojas se anchaban, echaba harta hoja, tenía que echar fajé. ¿Y qué decía el fajé? Esa higuera va a producir fruto. Y ese fajé se consumía también.
pero no era exactamente todavía el higo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que él estaba no en el tiempo del fruto como tal, el higo, pero sí estaba en tiempo de fajé. Y Jesús venía con hambre. Ahora, no era un camino como si ir por una finca llena de árboles, que si no me como de acá, me como de acá. No, caminos desérticos. Y esa matica era un dispensador. ¿Me estás haciendo entender? Cuando tú caminabas de un lado a otro y demorabas horas, incluso días a veces, ibas caminando, no te encontrabas como aquí una tienda y sacaba la tarjeta de crédito y pagaba. ¿Con qué se alimentaban ellos? Con las pocas plantas que encontraban en el camino. Y él tenía hambre. ¿Y cuál era el propósito que esa mata estuviera ahí? Saciar el hambre, y no lo sació. ¿Qué estaba haciendo esa mata? Estaba en un punto de los pocos donde se podía producir una planta. Se estaba comiendo los recursos, estaba estorbando. Y Jesús, eso estorba para el propósito. No tiene fajé, esta mata es inútil. Y dijo, la maldijo, séquese. Y se secó. ¿Qué iba a salir después de esto? Una nueva planta. O sea que eso era una montaña que impedía algo nuevo. Así que la fe dinámica no solo me sirve para tener cosas nuevas, sino para quitar cosas que no sirven. ¿Qué te está estorbando ahora? ¿Qué cosas te estorban en el propósito? Tremendo. ¿Qué cosas son inútiles? Y tú dices, ay, lo voy a tener ahí eso. Y el Señor te está diciendo, quítalo. Ay, Señor, no soy capaz. ¿Cómo lo ves de quitar entonces? Punto 2. Con la fe de Dios. Haciendo tu fe dinámica, tomando acciones sobre lo que está pasando. Wow. Entonces, ¿qué hice yo? Corté todo. La muchacha me seguía gustando, pero la saqué de las redes sociales. No le volví a aceptar. Me invitaba a comer. Me cogía por la parte débil. Y yo dije, no lo voy a aceptar más. Para que se saliera de mi corazón. Y Dios la sacó del corazón. ¿Me está haciendo entender? Entonces, la fe dinámica hace que quitemos cosas inútiles. Inútiles, amados hermanos. Oh. Wow. Vamos a leer Lucas 17. Primero leamos Mateo. ¿Dónde está este texto? Mateo 17:20, ahí atrásito. Que ahí Jesús vuelve y usa palabras parecidas, pero en un contexto diferente. (17:20) dice: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tremendo. Ahora, mira que Jesús usa la misma analogía, pero en un diferente contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un endemoniado, los discípulos no le pueden sacar el chuki, y llega Jesús y se lo saca. ¿Sí o no? ¿Y qué dicen todos los discípulos? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces Jesús le dice, pues no tienen fe. Entonces que ellos preguntan el versículo anterior. El versículo 5 creo, sí. Se me fue el texto. Mateo 21, 17, 20, en el 19.
Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Pero no, la poca fe, pero es que es algo como ilógico. Dice la poca fe, pero dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Sí? Un grano de mostaza, algo pequeño. La poca fe es una fe inundada de duda. ¿Me estoy haciendo entender? Tú puedes tener una fe supuestamente grande, pero si está inundada de duda, tienes poca fe. Pero si tienes fe como un grano de mostaza, sin duda, funciona. ¿Se le parece tremendo esto? Así que la gran problemática es sacar la duda. Pero ¿para qué? ¿Qué tipo de montaña sirve en este contexto? La fe, ¿para qué sirve? Para sacar lo que el diablo está haciendo en nuestra vida. Eso ya en el Mateo 17 es un contexto de demonios, de operación demoníaca. ¿Y qué está diciendo? ¿Se puede sacar o quitar la operación demoníaca? Ahorita un hermano nos testificó aquí públicamente, nos venían haciendo brujería. Quizás hay influencia demoníaca. Estás intentando hacer cosas y hay cosas demoníacas que están pasando en la vida de uno, que lo están atando a pecados, que lo están atando a situaciones, sentimientos equivocados, a ruina, a enfermedad. Pero ¿sabe? La fe de Dios también mueve esas montañas. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Guau, amados hermanos. Pero me encanta porque el versículo 20, estamos en Mateo 17, 20, termina diciendo allí: y se pasará y nada os será imposible. Nada os será imposible. Cuando los alineamos con la voluntad de Dios, nada os será imposible. Hay un dicho que dice: todo tiene solución menos la muerte, pero en Cristo aún la muerte tiene. ¿Por qué? Porque un día nos va a resucitar en el día postrero. ¿Y por qué? Porque este que está acá estuvo muerto 15 minutos sin vida. Y me acuerdo, yo estoy pasando una situación en Bucaramanga y mi pastor, el pastor Mauricio en Cimitarra, Dios le da una palabra y le dice a la iglesia: aún si él se muere, yo lo levanto. Porque ese límite de la vida y la muerte lo tenemos nosotros, lo tiene el diablo, pero no lo tiene el Señor. Si está enfermo de cáncer, se le comió un órgano el cáncer, Dios puede darte ese órgano nuevo. Si estás enfermo de SIDA, ni el diablo cura el SIDA, porque es una maldición para los pecados sexuales de los últimos tiempos, pero Dios cura el SIDA. Amén. Y hay un matrimonio a punto de acabarse, donde la esposa está buscando un sicario para mandar a matarlo a él. Un divorcio rápido, de un solo balazo. Y Dios restaura este matrimonio, como hizo con Ernesto Escobar y su esposa. Tremendo. Te repito, ¿cuál es tu situación? No te puedes ir de acá con fe en Hilder. No te puedes ir de acá con fe en tu empresa, en tu trabajo. No te puedes ir de acá con fe en tus fuerzas, ni en tu matemática.
Hoy tienes que tomar una decisión, irte de acá con la fe de Dios y hacer esa fe divina dinámica. Amén. Tremendo. Yo estaba, cuando me abrieron, lo de la muerte clínica, tenía estómago abierto porque era peritonitis y me hacían curación. Y me dijeron, si el estómago le cambia de color, o sea, la parte interna le cambia de color, tiene que ser rojita, bien bonita. Si le cambia de color, la infección regresó y eso se le va a poner terrible. Esos son meses con el estómago abierto. Como a los 3 días, 4 días de la cirugía, me cambió de color. Se puso pálido. Pálido. La infección estaba regresando. Y yo me preocupé, como nos preocupamos cuando estamos sobre una situación difícil. Me preocupé y el Señor mandó una enfermera. Pasó esa enfermera y me miró. Y ¿sabe qué me dijo la enfermera? No me dijo hágale tal cosa, me dijo órele a Jesús que le sane eso. Y se fue. Eso dijo la enfermera. Y me pegó una cachetada espiritual. Y yo reaccioné y dije, hombre, ¿no tengo yo fe? Y me puse a orarle al Señor. Al otro día volví a su color normal. Y solo duré 8 días con el estómago abierto, cuando habían dicho que duraría meses con el estómago abierto. Duré solo 8 días. Porque el Señor metió su mano. ¿Hay algo imposible para Dios? Vamos a ponernos de pie, amados. Dios preparó este tiempo para que movamos montañas. Aleluya. Aleluya. Habla con tu Dios, el creador del cielo y de la tierra. Habla con Él. Preséntale la montaña. Muéstrale lo que hoy es una montaña para ti. El Señor nos enseñó en este pasaje que puede ser algo físico, que esa montaña puede ser realmente una montaña o puede ser un problema, como algo demoníaco. Pero para Dios no hay nada imposible. Sea una higuera, sea una enfermedad, sea una situación, Dios puede hacer algo, amados hermanos.